Buenas tardes, profesor. Hi, teacher. Bien, ya estamos prácticamente la mayoría del curso. Vamos a continuar con la sesión de esta quinta semana de clases. Hemos terminado las primeras 4 semanas y vamos a seguir avanzando con los contenidos establecidos tanto en el sílabus como en el plan analítico. Vamos a seguir revisando el texto de Fonseca, Correa, Pineda y Lemus, comunicación oral y escrita. Dicho documento se encuentra en la plataforma, como ustedes han podido revisar, de los capítulos 1 hasta el capítulo 5, del 1 al 5, ¿no?
Bien, vamos recordando, estimados estudiantes, sobre lo que estuvimos revisando la semana anterior, lo relacionado con los modelos de comunicación. De acuerdo al texto, a nuestro texto guía, se hablaba de un modelo de Shannon-Weaver, por ejemplo, ¿no? Se hablaba también de un modelo circular, se hablaba de algunos modelos, ¿no? Vamos recordando de qué se trata el modelo Shannon-Weaver, que está en la página 7 de nuestro libro de texto. Y le consulto esto a la estudiante Milka Encalada, ¿no? Si nos podrías recordar, Milka, sobre este modelo de Shannon-Weaver, ¿no? ¿Cuáles eran los elementos que explicaba dicho modelo de comunicación? A ver, Milka, adelante, te escuchamos. Hola, Milka, si nos escuchas, para que nos respondas esta pregunta, por favor. Milka, ¿puedes confirmar que estás escuchando lo que te estoy diciendo? Sí, aquí estoy. Ya. Es la página 7 lo que estoy haciendo referencia, ¿no? Estamos recordando sobre el modelo de comunicación de Shannon y Weaver. En todo caso, si es que algún otro estudiante quisiera intervenir para ayudar a Milka, no sé si quisiera hacerlo Pizarro, tal vez, o Carvache. Sí, profesor. A ver, Leopoldo, adelante. Sí, bueno, en la última clase, bueno, hablamos acerca de los actores del acto de la comunicación, que eran exactamente el emisor y el receptor, y los distintos modelos en los que uno podía receptar el mensaje. Entonces, pero dentro de las diapositivas que están no sé si han revisado ya en la plataforma, más bien yo hacía referencia, en la plataforma están colocadas las diapositivas de las 3 primeras semanas, y obviamente dentro de la tercera semana, exactamente no fue la anterior, sino que fue la tercera semana, hemos revisado algunos modelos de comunicación, ¿no? Porque la semana pasada lo que básicamente estuvimos hablando fue de Wittgenstein, ¿no? Estuvimos hablando de las dos propuestas de Wittgenstein, tanto del racionalismo crítico como sobre la filosofía analítica, ¿no? Pero más bien yo quería hacer referencia es al texto básico de la materia, el texto de Fonseca, Correa, Pineda y Lemus. Economista, disculpe, usted habla del modelo de Shannon-Weaver. Exactamente, de la página 7. Ese es el que habla de la fuente, que es el origen, de ahí pasa al transmisor, que es la persona del que envía el mensaje, la señal, que es el mensaje, va hacia el receptor y termina en el destino, que es la persona que capta o entiende el mensaje. Exactamente, ¿no? Te agradezco mucho. Efectivamente, de eso se trata el modelo de Shannon-Weaver, ¿no? Que plantea que no necesariamente el que expresa un mensaje es la fuente original del mismo, ¿no? Esto, por ejemplo, pasa con los medios de comunicación, ¿no? Que quien genera la noticia es una, y quien la transmite es otra, ¿no? Entonces, efectivamente, tal como lo plantea este modelo, ¿no? Recordando, ¿no?
de Shannon-Weaver, efectivamente hay un transmisor y hay un receptor de un determinado mensaje, que son los actores inmediatos, digamos así, ¿no? Antes del modelo Shannon-Weaver, pues está el modelo básico. En la página 6 del libro se habla del modelo básico, que nos plantea pues el transmisor y el receptor, que son los dos actores de la comunicación, y un mensaje, ¿no? El emisor es el que envía el mensaje, el receptor es el que lo recibe, y hay un mensaje que es comunicado. En el caso de Shannon y Weaver, pues, si bien es cierto de que hay un transmisor y un receptor, que son los actores inmediatos, también se hace referencia a los actores mediatos, ¿no? Es decir, a una fuente o un origen del mensaje y el destino último del mensaje que lo capta o lo entiende, ¿no? Este es uno de los modelos, ¿no? Hay otro modelo que es el modelo del feedback, ¿no? O el modelo de retroalimentación. Este modelo de retroalimentación o de circularidad, el texto dice que sus autores son Sean Westlake y McLean. Vamos a ver si recordamos qué es lo que plantea este texto de la retroalimentación o también modelo circular. Esto es muy interesante porque más bien este es el modelo más aterrizado a la realidad, ¿no? Dado que en todo proceso de comunicación nosotros estamos en un doble rol, ¿no? En un doble rol. Entonces, ¿quién podría recordarnos este modelo de retroalimentación o de feedback que está en la misma página 7 del texto de Fonseca? ¿Alguien que voluntariamente quisiera participar? ¿Nicole? ¿Tal vez? Nicole Lynch. Estamos revisando el documento, ¿no? El libro que hemos utilizado para hacer nuestra tarea, primera tarea. Estamos recordando nada más. Profesor, disculpe, que son los elementos de la codificación, construcción de ideas, esa. ¿Ya? Francisco, ¿no? A ver, Francisco, sí. ¿Cuáles serían esos elementos de este modelo de retroalimentación? Dice que se añaden 3 elementos: la codificación o construcción de ideas, la decodificación o interpretación del mensaje, y por último el ruido, que se refiere a los obstáculos que se pueden presentar en el proceso. Exactamente, ¿no? Y tal como lo evidencia el gráfico, ¿no?, que está en la página 7, los dos intervinientes en este modelo son al mismo tiempo emisores y receptores, ¿no? La primera persona emite un mensaje, ¿no?, a través de un determinado canal, el cual es codificado y decodificado en el proceso, ¿no? Codificado por el emisor y decodificado por el receptor a través del lenguaje, ¿verdad? Y claro, una vez que el receptor ha decodificado ese mensaje, ese receptor se convierte ahora en un emisor, ¿no? Es decir, estamos hablando no de un proceso unidireccional, ¿no? No es un proceso unidireccional como por ejemplo una clase magistral, donde solamente una persona es el emisor y la otra o los otros son receptores, sino que más bien en los diálogos, ¿no? Una vez que el receptor ha decodificado el mensaje, tiene pues una retroalimentación, un feedback, y este receptor se convierte en un emisor de un nuevo mensaje codificado a través del lenguaje y nuevamente es decodificado por quien originalmente había sido el emisor y se convierte ahora en el receptor, ¿no? Este es el modelo, pues básicamente, de los procesos dialógicos, ¿no? El diálogo, ¿no? Bien.
Luego, revisando la página 8 y 9 de este mismo documento, dice que, de acuerdo a David Berlo, en su libro El proceso de la comunicación, se hace referencia a 8 elementos, o componentes, mejor dicho, de la comunicación. ¿Cuáles son esos 8 componentes? Vamos a ir listándolo, ¿no? Vamos listando o vamos mencionando esos 8 componentes que aparecen en las páginas 8, 9 y 10 de la comunicación, de acuerdo al modelo transaccional de David Berlo. Vamos identificándolos uno a uno, ¿no? No sé si nos puedes ayudar, tal vez, Oliver Nieto. ¿Cuáles serían esos elementos? Solamente identificándolos nada más. El primero es la fuente. fuente, correcto. Luego, ¿qué más tenemos? Luego el emisor. Como tercero el receptor. Cuarto el mensaje. Quinto el canal. Sexto la retroalimentación. Séptimo el ruido. Y octavo el contexto. El contexto, ¿no? ¿Qué es lo que se agrega con respecto al anterior modelo que hemos estado haciendo referencia, ¿no? Dentro de los ruidos... Disculpe, ¿dónde se encuentra eso? Esa parte. A ver, para estar más claro, estimados estudiantes, voy a compartir la pantalla de esta es la pantalla de nuestra plataforma, ¿no? Todos ustedes han accedido a la plataforma. Aquí en documentos de lectura de la unidad número 1, aparece, dentro de los documentos de lectura de la unidad número 1, aparece el texto básico de nuestra materia, que es este de aquí, ¿no? El texto de Fonseca, Correa, Pineda, Lemus, del cual pues he subido los capítulos del 1 al 5. A este texto al que me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, ustedes lo descargan y dentro de ese texto de Fonseca y otros, ya ingresando pues al documento como tal, lo que voy a compartir son las páginas, ¿no? Esto está en las páginas 8, 9 y 10. ¿No? Las páginas 8, 9 y 10. Entonces allí estamos hablando de estos componentes del proceso de comunicación, ¿no? Y entonces, dentro de este texto, estamos revisando la página número 9, ¿no? Y 8, 9 y 10. Ya, entonces, en la página 10 de este libro, se hace referencia a el ruido, ¿no? Hay un ruido, tenemos 5 caracterizaciones del ruido, ¿no? Sí, ustedes pueden ver el documento que lo estoy compartiendo. El primero dice el ruido psicológico. Se presenta en el emisor y en el receptor. Tiene que ver con el estado anímico, mental o emocional producido por la situación que se vive. Evidentemente, si es que yo quisiera comunicar, por más que la clase haga el mayor esfuerzo, el emisor, si el receptor está pasando por una situación muy complicada. Pensemos por el duelo, ¿no? Alguien ha muerto, algún familiar ha fallecido, o pensemos no necesariamente o no exclusivamente en el duelo, ¿no? También pensemos una persona que recién ha perdido el empleo
O tal vez alguien que tenga un problema emocional, ¿no? Con su pareja o con un problema interpersonal. Entonces, claramente ese ruido psicológico le va a impedir decodificar el mensaje que ha emitido la otra parte, ¿no? Entonces, como bien definen los autores, el ruido es una barrera o un obstáculo que se presenta en cualquier momento en el proceso de comunicación y puede provocar varios efectos, ¿no? Puede provocar malos entendidos, confusiones o desinterés, en este caso concreto, ¿no? El ruido psicológico. En la siguiente página, en la página número 10, encontramos nosotros otros tipos de caracterizaciones de ruidos, ¿no? No sé si nos puedes ayudar, tal vez Luis Velázquez o Jonathan Bravo, si es que tienen ustedes ahí, nos pueden ayudar con los otros tipos de ruidos, ¿no? Claro, economista. Adelante. ¿A cuál de los dos? Ahí tenemos el siguiente ruido, ¿cuál sería? De acuerdo a lo que estamos... El fisiológico. Ya, adelante. El ruido fisiológico consiste en molestias o incapacidades del organismo humano, del emisor y el receptor. Por ejemplo, pérdida de la vista, del oído, ronquera, malestares o dolores corporales, hambre, cansancio, falta de respiración y cualquiera otra. Muchas gracias, ¿no? Este ruido fisiológico sería muy reivindicado, ¿no? Si es que estuviéramos hablando retrospectivamente por un tipo de filosofía que se llama la filosofía empirista, ¿no? Y también sería cuestionado por la filosofía racionalista, ¿no? Los empiristas dicen de que el conocimiento se lo obtiene a través de los sentidos, ¿no? Y por lo tanto, si es que hay una pérdida de la vista, evidentemente, pues ese canal que se utiliza para poder comunicarnos, ¿no? Se hace una referencia a un objeto, si uno no puede ver ese objeto, no puede dar una retroalimentación, ¿no? Peor aún, si es que en este caso lo que nos falla es el oído, ¿no? Si es que nos falla el oído, evidentemente no va a haber un proceso de comunicación. Por eso es que cuando dos personas, bueno, no es el único tipo de ruido, ¿no? También hay ruidos semánticos, pero técnicos y ambientales, ¿no? Pero cuando se hace referencia a dos personas que tienen posiciones ideológicas irreconciliables y que además de ellas contradictorias, ¿no? Y que se ponen a discutir sobre un punto determinado, ¿no? Entonces, cada una de ellas, evidentemente, va a tratar de imponer su punto de vista, ¿no? Y por lo tanto, no va a estar abierta, no va a poder decodificar lo que la otra parte le esté comunicando. A este tipo de situaciones en los cuales no hay posibilidad de debate por cerrazonismos dogmáticos, ¿no? Se le suele denominar diálogo de sordos, ¿no? Entonces, efectivamente, pues un diálogo de sordos es una terrible imposibilidad para la comunicación, ¿no? Una persona puede que no esté en posibilidades fisiológicas de escuchar, pero también puede que esté en imposibilidades ideológicas, ¿no? De querer escuchar, ¿no? De querer entender. O sea, escucha fisiológicamente, pero no logra decodificar el mensaje, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de ruido que impide la decodificación del mensaje del otro que piensa diferente, ¿no? En este caso, estamos hablando de cerrazonismo de orden ideológico, ¿no? También tenemos otro tipo de ruido que tiene que ver con el ruido semántico. A ver, Luis, si nos puedes ayudar con el ruido semántico.
Se presenta en el mensaje en su contenido, las palabras empleadas pueden tener un significado confuso, equivocado o desconocido por el receptor. Esto ya hemos mencionado en semanas anteriores, cuando decíamos que se ponían a hablar estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia, de la Facultad de Economía, y los dos hablaban de demanda, ¿no? Los abogados entienden por demanda una cosa y los economistas entienden por demanda otra cosa. En ese sentido, hay una confusión y ahí estamos hablando de ruido semántico. O sea, las dos personas han escuchado la misma palabra, pero cada una la entiende desde un distinto significado. Es el mismo significante, pero es distinto significado. O sea, la palabra, el significante es el mismo, pero cada uno lo interpreta por distintos significados, ¿no? Ruido técnico. Pedro Zambrano, ¿nos podrías ayudar con el ruido técnico, por favor? ¿Me pueden indicar la página? Página 10, la página que estamos leyendo es la página 10. Del libro de Fonseca, Correa, Pineda y Lema. Estamos en el ruido técnico. Ruido técnico. Se presenta en el medio o canal que transmite el mensaje. Por ejemplo, manchones de tinta y textos impresos. Palabras ilegibles o borrosas. Falta de sonido en el radio. Interferencias en el sonido y la imagen del televisor o la computadora. Muchas gracias, ¿no? En este caso, tiene que ver con el medio, el canal, es donde se encuentra este ruido, ¿no? Finalmente tenemos el ruido ambiental. Anabel Loor, ¿nos podrías ayudar a ese último tipo de ruido, por favor? Ruido ambiental son alteraciones naturales del ambiente, con lluvia, trueno, calor, frío, etc. Y alteraciones artificiales producidas por máquinas y artefactos como aviones, autos, martillos, campanas, teléfonos y mucho más. Muchas gracias, ¿no? Entonces, en el caso tiene que ver con interferencias en el medio o en el canal, y en el otro caso tiene que ver con el ambiente. Bien, tenemos finalmente un contexto, ¿no? Ese contexto es el ambiente físico, la situación social y el estado psicológico en que se encuentran el emisor y el receptor en el momento de la comunicación, y se diferencia entre el contexto físico, lugar, contexto social, diferentes áreas o campos de la actividad humana, contextos de negocios, contextos laborales, académicos, religiosos, culturales, etc. Y finalmente, pues un contexto psicológico, ¿no? Estos contextos podrían o no generar ruidos. Por ejemplo, cuando yo hablaba del contexto social, me refería a que podría existir la posibilidad de que se impongan nuestras creencias, ¿no? Nuestras ideologías, nuestras convicciones, ¿no? En ese caso, podría haber dificultades en el lenguaje. Imagínense ustedes en una comunicación, ¿no? O en un debate entre conservadores que están en contra del aborto, por ejemplo, ¿no? Que creen en la vida desde la concepción, y pensemos en radicales feministas, mujeres que plantean que el aborto debería de ser considerado como parte de los derechos reproductivos, ¿no? En ese caso, pues va a ser muy difícil encontrar realmente un proceso de comunicación. Cada uno de ellos va a tener dificultades en decodificar los mensajes que son planteados por la otra parte, ¿no? Efectivamente, porque tienen un distinto contexto social, ¿no? Un distinto contexto social. Muy bien. En el mismo documento se plantea clasificación de la comunicación, ¿no? Hemos identificado claramente las variables de la comunicación: emisor, receptor, el medio, el mensaje, el contexto, y hay pues distintos modelos al respecto, ¿no?
Finalmente, revisemos los propósitos generales de la comunicación de acuerdo a los autores de este documento. Hay un propósito general de informar. Dice que utiliza la función representativa del lenguaje, ya que con él se intenta explicar algún suceso o término, describir relaciones entre conceptos, o bien instruir sobre algún proceso o conocimiento, ¿no? Ya, si ustedes se dan cuenta, pues estos propósitos de la comunicación están relacionados también con las funciones del lenguaje, ¿no? Que ya habíamos visto nosotros, las funciones del lenguaje eran la representativa, la expresiva, la función apelativa y la función directiva, ¿no? Entonces, relacionados con esas funciones del lenguaje, tenemos también los propósitos generales de la comunicación. Utilizando la función representativa, tenemos como propósito el informar. La función expresiva tiene como propósito entretener. La función apelativa tiene como propósito persuadir. Y la función directiva tiene como propósito actuar. De hecho, la función apelativa tiene dos propósitos, ¿no? Persuadir y actuar, ¿no? ¿Se podría actuar sin persuadir? ¿Qué opinan ustedes? ¿Se puede actuar sin ser persuadido? ¿Sí o no? Claro, ¿no? Por supuesto. Cuando nos dan una orden, así no estemos de acuerdo, si es que es un superior el que nos da la orden, a lo mucho podemos pedir que repita para ratificar dicha orden, pero no necesariamente estamos persuadidos de que eso es lo mejor que hay que hacer, ¿no? Esta es la diferencia entre lo que es la autoridad y el liderazgo, ¿no? La autoridad ordena, ¿no? Pero los líderes, en cambio, convencen, ¿no? Dan una orden, efectivamente, indiscutiblemente es una orden, no hay una función directiva de actuar, ¿no? de tomar acción, pero quien toma acción está convencido de que eso es lo correcto, ¿no? En cambio, no necesariamente cuando hablamos de autoridades verticales, necesariamente existe ese convencimiento o esa persuasión. La función expresiva entonces busca entretener, la función representativa busca informar. Esto ya lo habíamos revisado anteriormente, ¿no? Ahora, la comunicación puede ser oral y puede ser escrita, ¿no? Los distintos canales pueden ser orales o escritos. Cuando nosotros, dentro de las ciencias y dentro de las ciencias sociales, la economía, hablamos de los conocimientos y de los saberes, algunos de esos saberes están expresados de manera escrita, ¿no? Tenemos los textos o los manuales, los libros de macroeconomía, de microeconomía, libros de estadística, es decir, de cada una de las materias, nosotros tenemos nuestros textos, manuales, ¿no? Para poder revisar. Eso evidentemente está escrito, ¿no? Sin embargo, hay saberes que forman parte de las ciencias sociales, ¿no? Y que sobre todo son estudiados por la antropología, la sociología, pero también por la economía, que no están de manera escrita, ¿no? Esos son saberes que están expresados de manera oral, ¿no? Sobre todo hacemos referencia a los saberes ancestrales, ¿no? Dentro de la economía hay una disciplina muy interesante que se llama economía ecológica. Y dentro de la economía ecológica, un par de autores, ¿no? Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz, plantean dentro de su posición de ciencia postnormal lo que se llama el diálogo de saberes. Y en ese diálogo de saberes, lo que los autores, Funtowicz y Ravetz, plantean es que no solamente hay que reconocer como valioso
lo científico, lo que está escrito, sino que también se tiene que reconocer la importancia de esos saberes que no se expresan o acumulan de manera escrita a través de libros en bibliotecas, sino que se acumulan a través de padres a hijos, a través de lo que comunican los pueblos y nacionalidades ancestrales, que inclusive ni siquiera son en nuestro propio lenguaje, sino que ellos tienen distintos lenguajes, ¿no? La comunicación oral, dice Chávez, de acuerdo a lo que vemos aquí en esta página, es espontánea y se rectifica. Utiliza modismos, dichos, hay acción corporal, es casi siempre informal. La comunicación oral es dinámica, se amplía con explicaciones, rompe la sintaxis y utiliza nuevos significados. La comunicación escrita, en cambio, es más reflexiva o es razonada. Utiliza literatura. En la comunicación escrita se selecciona el lenguaje, puede ser dinámica, pero básicamente es estática. Debe ser precisa y concisa, se cuida la sintaxis y se evita la sintaxis y la estructura, ¿no? Mayerly Paulet ha levantado la mano. Adelante, Mayerly. Lo siento, es que se me marcó solo. Ah, pensé que tenías una pregunta. Bien. Finalmente, dice, reconocer las características de la comunicación escrita ayuda a desarrollar y mejorar la comunicación oral. Con la lectura de textos se incrementa el nivel de lenguaje y se amplía el vocabulario, ya que algunas palabras las conocemos solo en su forma escrita, debido a que el lenguaje al escribir es más culto o formal que generalmente utilizamos al hablar. Cuando estudiamos una lengua extranjera, conocemos mejor su gramática por medio de la escritura, en tanto que practicamos la pronunciación oralmente. Al leer un texto, visualizamos la ortografía de las palabras y eso nos ayuda a corregir los errores en la pronunciación. En algún momento yo había mencionado de que el acto de corregir normalmente está más legitimado en la comunicación escrita, ¿no? En la comunicación escrita no puede corregir a alguien que ha escrito mal, pero en cambio la comunicación oral, al ser pues más dinámica, no necesariamente, a pesar de que en la década de los 80 y en la década de los 90 existió un programa que se llama La Función de la Palabra, ¿no? Donde se corregía a las personas que hablaban mal, ¿no? Y se decía, no se dice de esta manera, sino que se dice de esta otra forma. En realidad, entre los teóricos de la comunicación, plantean de que el lenguaje oral difícilmente se corrige, ¿no? Y esa es la razón por la cual tenemos distintas variaciones en las distintas formas de hablar los lenguajes, ¿no? No es lo mismo escuchar hablar a un norteamericano del sur de los Estados Unidos que un norteamericano de California, o sea, de la zona oeste, o a un norteamericano de Nueva York, por ejemplo, ¿no? De la zona norte, ¿no? Así como tampoco un británico, ¿no? Que habla distinto, o de un australiano, y todos ellos hablan inglés. Y lo mismo, pues, en el caso del castellano. No es lo mismo escuchar hablar a un ecuatoriano que a un español, o que a un boricua, o un dominicano, ¿no? O sea, me refiero no solamente por el tema de los acentos, sino en el caso de los boricuas y de los dominicanos, ustedes deben de saber que ellos cambian la R por la L, ¿no? Y eso ustedes lo escuchan en los distintos productos culturales, ¿no? Entonces no dice romper, sino rompel, ¿no? Y cosas así, ¿no? O sea, no, cambian la R por la L, ¿no? En el caso de los argentinos y los uruguayos, ¿no? Ellos también cambian la pronunciación, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Entonces, claro, allí no podríamos decir que ellos hablan mal,
¿no? Ellos no hablan mal, ellos hablan diferente, ¿no? Entonces, esta visión normativa entre lo que está bien y mal aplica más a lo escrito, ¿no? Está bien y mal escrito, pero en no hablado, pues hay un poquito más de flexibilidad. Bien, luego pues venían estas preguntas y estos ejercicios que habían quedado planteados como trabajo de gestión formativa, ¿no? Que entiendo que ustedes lo han enviado a la plataforma. Vamos a plantear para la siguiente clase, para la clase de este viernes, la lectura del capítulo 2, ¿no? Entonces, para la siguiente sesión vamos a hablar sobre los roles, el lenguaje y el contexto, ¿no? Vamos a hablar sobre los roles, el lenguaje y los contextos en lo relacionado con la comunicación. Vamos a quedarnos entonces hasta allí por hoy, estimados estudiantes, y continuaríamos entonces la sesión del próximo día viernes, ¿no? Si es que tienen alguna pregunta respecto a los contenidos de esta primera unidad que hemos terminado en estas primeras 4 semanas, lo podrían mencionar ahora, o también lo podrían mencionar a través de la plataforma, ¿no? Profesor, yo tengo una consulta. Sí, adelante, Francisco. Las preguntas quedaron como a medio talle, disculpe el término, pero es por lo que justamente se cortó el enlace y no nos pudo indicar cuáles eran las preguntas, porque si ve, hay 2 tipos de preguntas en el libro. Ajá. No sé cuál de las 2 serían. Y realmente me imagino que nadie ha hecho la tarea todavía, porque no hay tampoco a dónde subirla. Ya. ¿Así nos Entonces, podría indicar esa parte realmente, profesor? sí, sí, por supuesto, Francisco. Vamos regresando entonces a en este caso, tienes razón, ¿no? Entonces, dado que hemos terminado este capítulo primero, y ahora estaría un poco más claro, ¿no? De que habría que responder ambas preguntas y todo lo que involucra la parte final del capítulo 1 de este texto de Fonseca. En el bloque en el bloque académico, en la unidad número 1, en el bloque académico, unidad número 1, efectivamente estoy colocando la actividad que hace referencia en concreto, ¿no? Para que quede más claro a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a las definiciones de los conceptos que están en la página 15 y 16, ¿no? Los conceptos que están en la página 15 y 16 del libro, las preguntas de estudio que están en la página 17, así como también los ejercicios que aparecen en la página 17, 18, hasta allí, ¿no? Es decir, estamos hablando desde la página 15, ese es el libro de Fonseca. De Fonseca, correcto. Del libro de Fonseca, desde la página 15 hasta la página 18, ¿no? Esto sería lo que tendríamos que resolver, ¿no? Ahora, efectivamente, la asignación, ¿no?
Profe, disculpe que le interrumpe, pero... Capítulo 1. Ajá. Disculpe que le interrumpe, pero, o sea, aproximadamente lo que usted nos está mandando para realizar serían aproximadamente 30 preguntas. Entonces, ¿cuánto tiempo más o menos tendríamos para enviar esto? Lo vamos a dejar hasta el 5 de agosto, si les parece bien. Sí, listo, muchas gracias. Me parece que es un tiempo razonable, ¿no? Estamos 29 de julio. El 5 de agosto, pues, estamos hablando de la siguiente semana, ¿no? Tenemos toda una semana completa. Exactamente el día miércoles, ¿no? Hasta el finalizar del día miércoles, ustedes van a ver allí. Hasta las 11 de la noche, 12, profe. Así es, correcto. Listo, gracias. Entonces, esto está en la sección de evaluación, donde dice gestión formativa del capítulo 1. ¿No? Esto pues se complementa con la otra actividad que ustedes ya enviaron, que es la relacionada con los informes que hicieron en grupo, ¿no? Esta actividad es individual, ¿no? Esta actividad que les estoy enviando ahora es individual, cada uno de ustedes envía su trabajo, a diferencia de la otra actividad que ya han enviado y que es grupal, ¿no? Y la cual, pues, haremos comentarios también sobre esos resultados de ese trabajo en grupo en las siguientes sesiones también, ¿no? Estamos en la 5ª semana. Es importante ya ir identificando los elementos que vamos a utilizar para las evaluaciones, porque la evaluación es en la 8ª semana, ¿no? Estamos en la 5ª, entonces nos quedan 2 semanas más, 6ª y 7ª, para ratificar los elementos que van a ser utilizados en la evaluación, y finalmente en la 8ª semana es la semana de evaluación. Dice Jiménez que tenía problemas con su internet. Que le ponga la asistencia. Listo, no hay problema. Yo le pongo la asistencia a Alex. Vamos a quedar hasta Profesor, ahí. una Entonces, consulta. dígame, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, profesor, una ¿El consulta. documento que vamos a elaborar se sube en Word o en PDF? Se sube en Word. Se sube en Word. Se sube en Word. Profesor. Sí, Pedro. Ahorita verifiqué en la plataforma, efectivamente ya subió la fecha, pero dice miércoles 5 de agosto, 00 horas. Debería ser 23:55. 23:59. Ya la voy a corregir. Ya la voy a corregir, Pedro. Te agradezco por esa observación. De nada, profesor. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, estimados estudiantes? Ninguno, profesor. Bien. Profe, las preguntas ¿por dónde se le envía? ¿Por Word, PDF? ¿Qué? Sí, o sea, las preguntas, digamos, las respuestas, ¿no? El desarrollo de esta actividad lo hacen en Word. Lo hacen en Word. Y lo suben a través de la plataforma, ¿no? En la plataforma usted va a encontrar, vamos a compartir pantalla, ¿no? Para salir de esa duda. ¿Pero lo subimos en Word o con PDF? No, lo suben en Word. Lo suben en Word. Listo. Sí. Profe, una pregunta. ¿Las preguntas que hay que realizar es hasta la página 18 o hasta la página 19? 18. A ver, este es la plataforma, ¿no? Ya le respondo, solamente para ratificar. En esta plataforma, ustedes aquí, en lo que se llama la sección de comprobación, en la sección de evaluación, van a encontrar lo que dice gestión formativa del capítulo 1. Ustedes hacen clic aquí y entonces allí ustedes van a poder enviar la tarea. En este caso, como recién la he planteado, me sale que nadie la ha enviado todavía, ¿no? Y efectivamente, el error es que tengo 00 horas. Esto lo voy a corregir, 23:59, para que tengan los 7 días exactos para realizar esta tarea, ¿no? Ahora, me preguntaba el estudiante si se incluye la página
19, eso es lo que me preguntaste, ¿no? Sí, maestro. Ya, les había mencionado que era solo hasta la página 18, me parece, ¿no? Déjame abrir el documento. Gracias. Sí, porque hay una página adicional, en este caso, esa página más bien tiene que ver para actividades cuando estamos en clases presenciales, ¿no? En este caso, como no estamos en clases presenciales, pues se dificulta, ¿no? Economista, una pregunta. La compañera Nari Cedeño dice que le registren la asistencia porque tiene problemas con el Zoom. ¿Me podías repetir el nombre de ella? Noeli Cedeño. Cedeño. Sí. Ya, listo. Ya está registrado. Por cierto, los estudiantes, Gracias, y valga la economista. oportunidad, los estudiantes pueden verificar sus asistencias en el SIUC, ¿no? Y les recomiendo, no solamente en mi materia, sino en todas las materias, que los estudiantes vayan revisando en el SIUC las asistencias de sus respectivas materias, porque tienen que completar, pues, como ustedes saben, al menos el 70%, ¿no? Y entonces, si es que tuvieran alguna falta en mi materia, es decir, que no les he registrado la asistencia, me la hacen conocer lo más rápido posible, ¿no? Entonces, sugiero que, por ejemplo, ahora revisen las asistencias de comunicación y lenguaje, y si que tienen alguna falta, y la podemos corregir y justificar, pues la corregimos, ¿no? Listo. Creo que hemos resuelto las preguntas que cada uno de ustedes ha planteado. Entonces, nos estamos viendo el día viernes a las 5:30, ¿no? Profesor, una última consulta. Sí, adelante, Adrián. ¿Qué sucede con lo de la gestión práctica? La gestión práctica es las investigaciones grupales que ustedes ya me enviaron. O sea, enviamos un avance, pero ya la completamos y no sabemos dónde enviar eso. Ya. El día viernes vamos a hacer, tal como hicimos hace 2 o 3 semanas, vamos a hacer por los grupos, ¿no? Vamos a hacer Zoom grupo por grupo. Entonces vamos a ir evaluando los avances que cada uno de ustedes me ha enviado. Y bueno, en base a esos comentarios, evidentemente este trabajo podría ser mejorado, y en ese caso, pues, les tendría que abrir una nueva actividad, ¿no? Porque, insisto, la intención aquí no es perjudicar a ningún estudiante, ¿no? Y efectivamente, como todavía no se acaba el parcial y se puede mejorar, evidentemente estoy abierto a esas posibilidades, siempre y cuando considerando la retroalimentación que yo les pueda hacer, ¿no? Entonces, la respuesta a tu consulta más bien quedaría a resolverse la sesión del viernes. Esta semana, como empezamos a las 5:30, también vamos a tener un poco más de tiempo, ¿no? Profesor. Sí, adelante. Tal caso de que, por ejemplo, en mi grupo ya hicimos el trabajo completo, porque yo dividí los trabajos. Tal caso usted lo revisaría para corregir si está algo mal y para mejorar. No hay problema en eso, ¿no? Claro, así es. Siempre es para mejorar, ¿no? O sea, en algunos casos, efectivamente, se podría haber completado la asignación sin novedades, ¿no? En ese caso, pues no... Es decir, no hay una obligatoriedad de presentar posteriores versiones, ¿no? Insisto, este es un trabajito que luego cada uno de ustedes lo podría utilizar personalmente, ¿no? Y podría ser, pues, una forma interesante de evidenciar su capacidad de creatividad, ¿no? Y de producción científica
en este caso, ¿no? Desde nuestra materia, que es una materia muy sencilla, pero que también desarrolla competencias profesionales. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, estimados estudiantes? Ya, entonces, sin más preguntas, nos estamos viendo el día viernes, ¿no? Nos vemos. Buenas noches, profesor. Hasta mañana.